hoy en el mes de mayo, digamos, principalmente creo que estamos en esta situación por la falta de pago. Puntual, que por eso lo diferencio de la situación del año pasado, donde había paritarias, bien, mal, pocas o muchas, no sé cómo lo manejaban el año pasado. Había un diálogo, también había medidas de fuerza, pero yo lo diferencio, ¿sí?, a lo que hoy está pasando. Eso es lo que yo te explicaba, de que ya no creo que haya un conflicto entre un gremio y el Estado, sino que creo que hoy ya están vulnerados todos los derechos, digamos, desde el momento en que no les pagan. Yo no veo salida, o sea, no encuentro forma de poder decirle a algún docente, bueno, volvé al aula, aunque sea un día, o sea, que son cosas que he escuchado, si realmente no cobran. Eso creo que es hoy puntualmente el problema, y no es solo a nivel de un gremio, sino de todos los gremios. También hay diferencias, ¿no? Esto se planteaba de que la justicia no está totalmente parada. Un abogado explicaba, bueno, hay funcionarios de la justicia que no pueden hacer paro. El hospital tiene guardias médicas. También se hablaba porque el gremio docente no tiene una forma de mantener, ¿sí? Yo creo que es diferente. También el año pasado yo lo pensé esto, de no se podrá, no sé, mantener como guardias, que algunos docentes les den clases, o sea, también pensé que se podía buscar la vuelta a esta medida de fuerza, que es el paro. Hoy estamos en esta situación por la falta de pago, o sea, básicamente. Y si me preguntás si veo salida, o sea, lo veo muy difícil. Hoy me levanté y leí un diario en el que decía, sí, pagamos y reactivamos las obras. Sí, pero no sé cómo, porque tampoco sé por qué llegamos a este punto. Si hay un déficit y si no hay plata, me gustaría ver las cuentas, me gustaría saber en qué se gasta. Creo que también tendríamos que poder opinar cómo salir de este déficit. No se nos ha mostrado un plan de trabajo o alguna forma en la que vamos a salir. Yo en este momento me siento desesperanzada, o sea, lo pienso y no sé cómo llegamos a este punto. Desde mi punto de vista y en las asambleas en las que participé, son asambleas abiertas en las que fuimos invitados a participar, la situación de los padres, por lo que yo veo desde mi lugar, ¿no?, escuchando a los padres que se acercaron y no generalizando, no sé si están todos en la misma situación, es padres que plantean el derecho a la educación de sus hijos, que se entiende que es básico, o sea, cuando hablamos de chicos todos sabemos que es la base y sabemos lo que la educación representa para todos, pero como una prioridad y exigiéndole al docente que vuelva, y ahí es donde yo veo que hay un grave problema, porque yo hoy no le puedo pedir a un docente que me está diciendo que no cobró, que no sabe cómo va a pagar el alquiler o cómo va a ir a comprar. Escuché frases, por ejemplo, no de docentes, pero sí del gremio de la salud, o gente que estaba sin cobrar diciendo, mi hijo se comió la última manzana y tengo que pensar en ir a comprar. O sea, cosas que realmente yo no me puedo poner en el lugar del que no cobra, porque yo sí cobro y no sé qué haría. Pero digo, realmente de gente porque también se plantea esto de, bueno, no están tan mal, o algo cobran. Pero con eso no sé si podemos exigirles que vuelva. Yo lo que veo de los padres es que piden o que vuelvan, o que les den actividades, o algo para que los chicos no estén en la casa. La situación de este ciclo lectivo creo que es muy grave, más allá de que el año pasado igual se perdieron muchos días de clases y ni siquiera comenzaron. O sea, hay chicos que no volvieron al aula. Y es como difícil. ¿Qué les decís? O sea, porque eso es lo que plantean los padres. ¿Qué les digo a mis hijos? Están en la casa, no volvieron.
la preocupación que todos tenemos, no está aprendiendo nada, o sea, ni siquiera tienen, porque también se habla de esto, no solo que pierden la parte académica, no tienen horarios, o sea, no sociabilizan, son un montón de cosas que el chico pierde por no ir a la escuela, porque no solo va a la escuela a aprender lengua, matemática, o sea, también va a ser amigo, aprende un montón de otras cosas, tiene responsabilidades, un horario, son actividades. También, o sea, hay padres que están muy preocupados en ese sentido y lo que yo veo es que se canaliza a través del docente el pedir algo más que el docente, o sea, o que el gremio en este caso no lo va a dar. No sé si todos los docentes, porque sé que hay muchos que siguen dando clases o muchos que probaron otra alternativa, porque también una de las docentes que estaba dijo: yo preparé un cuadernillo para darle a los padres para que tengan actividades, no le funcionó, dice que muchos padres se lo devolvieron. Entonces ves como una situación que yo lo que veo es nos estamos peleando entre iguales, digamos, porque ¿qué ponemos antes? ¿Viste? El derecho de la educación de los hijos, el derecho a cobrar, la dignidad del docente. Es como que empezamos a buscar otras alternativas. O sea, te va cerrando la conversación, termina siendo, o sea, más allá de que todos podían opinar y demás, nos vamos cerrando cada uno en su opinión y el otro le contesta y el otro vuelve a decirlo y llega un momento en el que es complicado. Yo tengo una postura, a mí me parece, yo he visto muchos padres que los entiendo en su situación con los chicos, pero no sé si es el docente el que le tiene que dar la respuesta. A ver, no puedo hablar por el diputado por el pueblo, te lo comento desde lo que yo acá en el Consejo veo. Primero, dentro de este petitorio a nosotros nos llegó un pedido de las audiencias abiertas, un pedido a los concejales puntual de marcar un posicionamiento. Nosotros ayer en sesión, por suerte, los 5 de acuerdo, o sea, hablando desde el derecho a la educación, desde el derecho a la salud, desde viendo vulnerados estos temas, la justicia, el cobro de los jubilados, de los docentes, de todos los empleados estatales, desde ese lugar logramos sacar en consenso, que eso es lo que a mí me parece que está muy bueno, un escrito que va dirigido a la Cámara de Diputados en su totalidad, para que ellos puedan interceder ante quien sea, o sea, hoy si es provincia y nación, bueno, que se sienten a ver cómo vamos a salir de esta situación. La Cámara de Diputados, o sea, yo lo que entiendo es que hace mucho tiempo, por lo menos desde, hablando partidariamente y desde el bloque radical, por lo que yo he hablado con nuestro diputado por el pueblo, es que ellos vienen intentando hace ya desde el año pasado tener acceso a las cuentas, han presentado proyectos también que podrían ir solucionando algunos de los déficits que se tiene o teniendo información podrían ellos trabajar, pero a nivel provincial, o sea, ni siquiera es que pueden tratar los temas en sesión porque o no les dan quórum o no van a las comisiones. Entonces, estar en la misma. O sea, creo que es muy difícil. A mí cuando me planteaban este posicionamiento, que yo le pregunté al diputado por el pueblo qué hacía, él lo que me dijo es tu obligación marcar un posicionamiento. Por eso lo busqué desde este lado y desde el consenso, digo, de hablar con mis compañeros y decir, saquemos un documento que ni siquiera esté votado por la mayoría, que esté votado por todos, porque me parecía importante. No sé si a nivel provincial va a tener peso, porque uno hasta pierde, porque yo le decía, sigo escribiendo proyectos, claro, y a dónde llegan. O sea, hasta perdés confianza en lo que en tu parte, en la legislativa. ¿Qué es esto? O sea, por eso creo que muy atinado el diputado por el pueblo me dijo, es tu obligación hacerlo. O sea,
creo que en el fondo es una cuestión política, pero hay gente en la provincia, o sea, el tema es que me preocupa porque somos personas las que estamos viviendo esto, ¿no? No es que están haciendo un juego con fichas. Y cuando decís una cuestión política, ¿a qué te estarías refiriendo? O sea, todo esto que se habla bueno, es una cuestión política, empezás como a hacer, ¿a dónde vamos a llegar? Se busca, se me fue la palabra, se busca la intervención, no se busca la intervención, o sea, yo creo fielmente que la gobernadora tiene que terminar, o sea, yo no pido la renuncia ni que se vaya, ni creo que hay que respetar, o sea, si son elegidos por el pueblo, tienen que estar y tienen que terminarlo. Sí quiero que me planteen una solución, sí quiero escuchar cuál es la solución, pero acá lo que uno ve es, bueno, la culpa es de Nación y Nación responde que envía fondos y hasta dónde llega. O sea, el diputado por el pueblo lo que nos ha dicho es nosotros pedimos la información, que nos abran el acceso a las cuentas, que lo tuvieron que pedir por la justicia y que ni siquiera de esa forma obtuvieron. Ellos tienen datos que nos van comentando de en tal cuenta hay tanta plata, en tal cuenta. Bueno, en esta última reunión el diputado nos explicaba de un fondo FUCO, que se llama FUCO, que es un fondo unificado, nos explicaba cómo se manejaba y por qué no se podía usar ciertos ingresos que había en algunas cuentas, porque en realidad se estaban usando para este fondo, o sea, están unificadas las cuentas y el dinero que ingresa tiene que ser utilizado para el déficit y para el descubierto que tiene esa cuenta. Porque él había tenido como un proyecto que lo planteó con un economista que le dijo, no se puede hacer, era de sacar la cuenta del incentivo docente y la de obras, la de soja, de ese fondo para que no se utilice en el déficit de la cuenta. Y en realidad decía, si vos haces eso vas a quebrar o sea, ese fondo, y que era peor. Entonces, bueno, también es que se van buscando alternativas. Por ahí no todos podemos entender qué se está haciendo, eso es lo que... No todos tenemos ese acceso a la información. Donde se considera, en primer punto, o sea, a través del petitorio que nos hacen las asambleas abiertas, de marcar un posicionamiento claro y un acompañamiento a todos los que firmaron, donde se encuentran los padres, los docentes y de otros gremios judiciales, de la salud y demás, nos pedían un posicionamiento claro. Cuando me llegó este petitorio, me senté a redactar algo y trataba de buscar una forma en que los 5 nos podamos poner de acuerdo, no algo que sea netamente político. Yo el año pasado había presentado un proyecto que era en apoyo al gremio o en apoyo a la mesa de unidad sindical y bueno, fue cuestionado. Este año, a principio de año, enviamos otro proyecto de resolución donde se le pedía al Poder Ejecutivo y al gremio de OSAC ponerse de acuerdo. Por eso hoy te digo que yo no creo que haya un conflicto, porque ya no creo que haya dos partes negociando nada. O sea, hay un Poder Ejecutivo vulnerando todos los derechos. Entonces, lo planteé desde ese lugar. Yo ayer presenté un proyecto de resolución donde se consideraba el derecho a la educación, a la salud, como desde lo más básico, y pedirle a través de la Cámara de Diputados, ni siquiera era exigir al Poder Ejecutivo, era solicitar que a través de la Cámara de Diputados pudieran interceder ante el Ejecutivo para llegar a una solución pronta del conflicto, de la crisis de Santa Cruz, desde ese lugar. Y bueno, fue aprobado por unanimidad, y que para mí es importante porque podemos marcar un posicionamiento. Después de que lo leí, el otro bloque, que normalmente, y yo pensé que iba a haber como diferencias, entendían que tenían que apoyar
lo que estaba pasando, porque ya no es, creo, aunque es una cuestión política, uno ya lo defiende porque lo vive en la casa. Yo creo que una de las palabras que usé fue nos atraviesa a todos de una manera u otra. O sea, pues yo te puedo decir, bueno, no tengo hijos, pero tengo 2 sobrinos. Tengo mi mamá que es jubilada, que por suerte ella hoy siendo jubilada sigue trabajando, pero nos toca. Dejarse por una realidad. Sí, ponernos de acuerdo en algún tema. Yo creo que hoy es básicamente eso, ponernos en donde estamos, como ciudadanos de la provincia, y que de una forma u otra todos podemos ver que nuestros derechos están vulnerados. O sea, no sé si hay, por eso te decía, no sé si hay alguien que tenga el gremio pueda parar esto, si no les pagan. O sea, mañana, si están en paritarias discutiendo otro tema, hablaremos de otro lado. Por eso hablo de los 2 estadios que creo que hay desde el año pasado a hoy. Seguro. Y esperando que se solucione pronto y que se puedan volver a las aulas.